Muy bien, está con nosotros en los estudios el ex juez antiterrorista, el doctor Marcos Ibaceta, y le quiero agradecer mucho su presencia. Es una persona que conoce mucho sobre legislación antiterrorista y sobre la situación de algunos de los sentenciados en particular. Doctor, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es su primera reacción ante esta información que nos llega? De que se admite a trámite y de que hay, por ejemplo, abogados como el señor Javier Vallerriestra, que son los firmantes de esta demanda presentada en contra del Estado peruano por quien fuera líder y cabecilla del MRTA, el Movimiento Revolucionario de Túpac Amaru. Bueno, voy a repetir lo que he venido diciendo siempre que se ha ido produciendo la liberación de los terroristas que cumplían su condena después de todo lo que sabemos para reducírselas, ¿verdad? En el Perú no asimilamos las lecciones, simplemente somos reactivos cuando se presenta de nuevo la misma situación. Es decir, ya nos está pasando 1000 veces y no hemos hecho absolutamente nada porque no hemos querido aprender la lección. Es decir, sabemos que desde la Comisión Interamericana se han venido produciendo fallos que yo considero bastante ideologizados, pero que maniatan a las democracias, maniatan a los estados. No se tiene en cuenta el principio de que hay que sacrificar un bien de menor importancia para salvar otro de mayor. ¿Por qué cree que existen las prisiones preventivas? Simplemente para sacar de la sociedad el peligro para ella. ¿Por qué se limitan derechos? Dígame una cosa, pero esto puede terminar en efecto con un fallo en la Corte favorable a Polay que de alguna manera, por ejemplo, pueda ordenarle al Estado peruano una indemnización. Podría, pero el error en que ha estado cometiendo el Estado es que cuando esta gente, sabemos quiénes son los intelectuales pro derechos humanos, a ellos no tenemos que criticarlos. Porque cuando hay un derecho se ejerce. No, y si hay un camino legal que puede aprovechar, en este caso Polay, pues lo va a aprovechar. Pero claro, tenemos que saber que lo va a aprovechar, van a aprovechar cualquier recurso que tengan a mano. Así es. Entonces, tenemos que entender qué es la Comisión y qué es la Corte, no dentro de la justicia supranacional. La Comisión es como una especie de fiscal que toma conocimiento a través de sus brazos operativos, de sus agentes, que son las ONGs de derechos humanos en todos los países, a quienes les da una audiencia anual y a través de ellas recibe denuncias. Las procesa, pide información, al Estado peruano ya le deben haber pedido información, y con la información que recibe o que no recibe, califica y decide si demanda al Estado ante la Corte. Lo que el Estado ha venido haciendo es allanándose ante la Comisión, pero lo que diga la Comisión no es vinculante, no es obligatorio. No, eso lo entendemos. Si llega a la Corte, por eso le preguntaba yo, y la Corte ordena una reparación para Víctor Polay, porque le da la razón en que se ha vulnerado una serie de derechos, que es lo que está reclamando, entonces eso ya tomaría, digamos, un proceso ante la Corte, no es la Comisión. Así lo es, tenemos absolutamente claro. Pero ya tenemos el antecedente. En el caso Berenson. En el caso Berenson, el Estado fue demandado por el juzgamiento que hicimos. ¿Eso fue en qué año? En el 2001, más o menos. 2001, sí. ¿Y el fallo se produjo cuándo? No, la Comisión hizo suya la denuncia de los familiares de Berenson, demandó ante la Corte y la Corte declaró infundada. Casi nunca le declara infundada una demanda de la Comisión. Y le declaró infundada y dijo que el proceso había cumplido con todas las reglas. Bueno, esto es lo que podría pasar también con Polay. Vamos, usted conoce la historia del terrorismo y además de los procesos que siguieron tras la captura de los principales cabecillas y hasta donde entendemos el Estado volvió a juzgar a todos durante ya el gobierno que siguió al del presidente Fujimori. Cuando entró Valentín Paniagua hubo un cambio y se volvió a juzgar a todos precisamente para que no quedara el Estado peruano como un Estado que afectaba de ninguna manera cualquier derecho que se hubiese violado a través de lo que eran tribunales sin rostro. Ahora, tenemos declaraciones del ministro de Justicia, Daniel Maurate. Me gustaría que usted las escuche y me diga si esta es la respuesta adecuada, a la altura de las circunstancias que hoy se nos presentan.
La postura clara es de defensa del Estado, ¿no? Eso es. Y nosotros estamos en contra de toda clase de terrorismo y de hecho que vamos a invocar y dar todas las facilidades a la Procuraduría para que en el caso de que este tema llegue a la Corte tengamos la mejor defensa. Eso sí, no tengamos ninguna duda. Ahora, esto se presentó ante el Estado 2022. ¿Por qué recién ahora nos enteramos? La doctora Muñoz decía que esto ya había sido notificado. Así es. ¿Qué ha pasado? Simplemente que lo mantienen en reserva, pero ahora como la Corte declara admisible, entonces como un fiscal que ya está listo para formalizar una denuncia, ¿no? Entiendo. ¿La respuesta del ministro Maurate le parece la correcta? Podría decirse que es correcta, pero a mí no me satisface. ¿Por qué? Porque no muestra el espectro. Es decir, hay un problema transversal. Si nosotros no hemos calificado los derechos humanos, la proporcionalidad en la restricción de derechos de los que son un peligro, no hemos establecido cuál es el bien superior, no hemos analizado nuestra historia frente al terrorismo y la intervención de la Comisión y de la Corte. Y tampoco hemos tomado en cuenta que teníamos delincuencia común. Y a los delincuentes comunes hemos tenido los destructores, los injertos y los no sé cuántos, que se tuvo que tipificar como terrorismo agravado la acción de estos delincuentes. Y cuando yo escucho al alcalde de Lima decir que van a proponer que se tipifique como terrorismo, digo... El sicariato, la extorsión... No leen la historia, no revisan la historia, y que todo eso se cayó porque la comisión tiene sus criterios, y entonces acá lo que el Perú tiene que establecer es, primero, si va a crear todo el marco normativo, y si vamos a hablar del plan Bukele, deberíamos tener en cuenta lo siguiente: si no se hace un análisis transversal y se fijan posiciones y vemos cómo actúa la comisión, y tener una posición frente a la comisión para que en determinado momento tomar una decisión política, en determinado momento, vamos a impulsar siempre las autocracias, porque Bukele, para hacer lo que está haciendo, ha tenido que intervenir el Poder Judicial, ha tenido que intervenir todo. Ibaceta, perdóname la interrupción, tenemos una nota ya lista, porque sería interesante que quienes nos están viendo, yo supongo muchos conocemos la historia del terrorismo en nuestro país, muchos la hemos vivido, la hemos sufrido y la hemos sobrevivido, diríamos además. Estamos aquí, pero se perdió la vida de muchísimos peruanos durante estos años asiagos. Sin embargo, hay generaciones que no conocen lo que pasó, que no han analizado, como dice bien el doctor Ibaceta, la historia. Víctor Polay fue un personaje nefasto, fue un terrorista con todas sus letras. Actuó entre el año 1980 y el 92. Hoy tiene 72 años. Fue condenado a 35 años de cárcel y fue el líder, cabecilla del MRTA, uno de los movimientos más crueles, violentos, sanguinarios de la historia en nuestro país. El siguiente reportaje de Marlo Rojas, de alguna manera, nos traza lo que es el perfil de Víctor Polay, quien hoy por hoy acude a la comisión a demandar a nuestro país. Vamos encaminándonos hacia una guerra que nadie desea, una guerra que la están patrocinando el imperialismo, la están patrocinando las clases dominantes. Una mente criminal que desde joven pensaba en el terror. Víctor Polay Campos, el líder del movimiento revolucionario Túpac Amaru, el cabecilla que secuestró y privó de su libertad a empresarios, políticos y autoridades en los peores lugares que un ser humano puede albergar. Espacios a los que él llamó las cárceles del pueblo. Medía apenas 1,61 m de largo y 1,41 de ancho. Dentro de ella apenas se podían dar 4 pasos. No tenía servicios higiénicos, ni una sola ventana. El infierno se volvía realidad en estas mazmorras, prisiones subterráneas donde carecía el oxígeno y a duras penas los terroristas del MRTA alimentaban al secuestrado.
Los emerretistas utilizaban las guías telefónicas y los anuarios de los más exclusivos colegios para obtener las direcciones de los empresarios más acaudalados e influyentes de los años 80 y 90. Las cárceles del pueblo estaban ubicadas en lujosas casas de la ciudad de Lima. Es allí donde secuestraban a políticos, empresarios y ciudadanos influyentes en condiciones infrahumanas, y todo para poder financiar sus actos subversivos, como por ejemplo la realización de estos panfletos para fomentar sus ideas radicales. Es así como en 1993 los emerretistas secuestraron al empresario Raúl Giraoka Torres. Con heridas de bala, lo trasladaron y mantuvieron cautivo en esta cárcel dentro de un armario durante 3 meses. Este es el closet que los delincuentes del MRTA habían acondicionado para que duerma el empresario Raúl Giraoka Torres. Es un ambiente muy pequeño, muy incómodo, muy cruel, inhumano para las condiciones en las que llegó Giraoka a este lugar. El hombre estaba herido de bala en ese momento y tuvo que permanecer muchas noches en este lugar, en este closet, muy, muy pequeño en realidad. Dentro de un ropero cavaban de manera subterránea, hacían un hueco prácticamente de 1 metro cuadrado, 2 metros cuadrados, y ahí tenían a las personas secuestradas. Solamente por una ventanilla le pasaban sus alimentos y les dejaban un tubito para que pueda haber filtración de aire, para que puedan sobrevivir. Ellos no respetaron en ningún momento los derechos humanos de estas personas. Y así lo recuerda muy bien el general de la policía José Zavala y actual jefe de la DIRCOTE, quien en su juventud formó parte del equipo de élite de la policía que desbarató a la cúpula del MRTA. Incluso murieron algunas de estas personas que habían sido secuestrados por el MRTA. Y todos estaban bajo la dirección de Víctor Polay Campos, ¿no? Entre las víctimas de Polay Campos estuvieron David Bayón, representante del Banco Minero, el empresario y editor español Fernando Manrique y el empresario Pedro Miyasato. Eran torturados para hacer videos y hacérselos llegar a la familia para poder conseguir el dinero y presionarlo de esa manera. Tuvieron el secuestro y asesinato del ingeniero minero David Bayón Vera, del señor Miyasato, un empresario de Lunas, el secuestro de Raúl Giraoka Torres, que fue liberado justamente por un grupo especial de la policía. Víctor Polay Campos fue capturado por primera vez en 1989. Fue recluido en el penal Castro Castro y después protagonizó la fuga que dio la vuelta al mundo. Él y otros 47 terroristas escaparon por un túnel de 200 metros que colindaba con una casa. Años después, tras cometer una serie de atentados, fue recapturado en junio de 1992. ¿Cómo le define usted a este terrorista? Muy calculador. Miren que él para organizar su fuerza especial, captó jóvenes. Él participaba directamente en esta toma de pueblos. A él lo han visto dirigiendo este tipo de operaciones terroristas. Ahora, bueno, quieran obtener algún beneficio económico luego de tanto daño que le ocasionaron al Perú. En 1993, Polay Campos fue sentenciado a cadena perpetua por un tribunal sin rostro. Años después, tras la caída del gobierno de Alberto Fujimori, se dispuso un nuevo juicio y finalmente fue condenado a 35 años de prisión. En el 2007, el emerretista presentó un reclamo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por sus condiciones carcelarias. El caso fue admitido en el año 2022. Este archivo fotográfico grafica crudamente cómo terminaban las víctimas de los ajusticiamientos del MRTA. Hoy, irónicamente, el líder de esta organización busca ser indemnizado por el Estado porque denuncia que han vulnerado sus derechos humanos. Me parece un descaro que quien haya causado la muerte de tantos peruanos tenga hoy día el descaro de pretender que se le indemnice.
Él tiene que pagar la indemnización que le debe al Estado peruano primero. Él tiene que pagarle a las víctimas de sus crímenes. El exministro de Justicia y hoy embajador del Perú ante la OEA, Gustavo Adriancén, rechazó contundentemente que vayan a negociar a favor del terrorismo y refirió que llegarán hasta las últimas consecuencias. Lo que niego de manera enfática y categórica es que el Estado peruano vaya a aproximarse a un acuerdo de solución amistosa. El Estado peruano no negocia con delincuentes terroristas y por eso, permíteme, estamos haciendo una cerrada defensa de los intereses del Estado en materia de derechos humanos ante la Comisión Interamericana y ante la Corte Interamericana. La condena al terrorista Víctor Polay Campos terminará en el año 2026, luego de 35 años en prisión, tras ser acusado de dirigir los secuestros y asesinatos entre 1980 y 1992 como líder del MRTA. Doctor Ibaceta, usted me estaba explicando, yo lo interrumpí para poner la nota, pero ¿qué hacer entonces? Bueno, el que tengamos que hacer es movilizar a todas las instituciones y trazar un plan global, porque cuando se reacciona, se promueve una autocracia porque hay que lesionar la institucionalidad para imponer medidas de fuerza, que después van a ir a la Comisión de Derechos Humanos y a la Corte, nos derrumban todo el sistema, no nos desarrollamos económicamente, no nos desarrollamos socialmente, no nos desarrollamos políticamente, el Perú está maniatado, el Perú es víctima de sabotajes, pero escucho a todos ellos declarar, pero como si no sucediera nada, vamos a hacer, vamos a luchar, este no debe ir, este no tiene derecho a exigir. Ese lenguaje no debe utilizarse. Debe decir, bueno, él tiene derecho a pedir lo que le dé la gana, pero como país, ¿cómo nos organizamos? ¿Qué marco legal le ponemos? ¿Cómo medimos la reacción de la Corte y de la Comisión para tomar una decisión política como Estado y defender nuestra democracia, si es posible, contra la Comisión, pero sin destruir nuestra institucionalidad? ¿Se puede? Es decir, ¿se puede dar una respuesta contundente ante la Comisión, una respuesta como Estado, y al mismo tiempo seguir, digamos, formando parte de su jurisdicción, de su influencia? Pero claro, ahora, si vemos que ya es un peligro para nuestra subsistencia como Estado, como democracia, hay que tomar una decisión radical. Yo esperaba eso en el mensaje presidencial. El Perú se va a defender, pero fortaleciendo su institucionalidad, su marco normativo, su sistema de justicia y el tema de cárceles y todo lo que se quiera. Pero no, escucho, el Perú va a cumplir fielmente lo que ha suscrito. ¿Dónde están los criterios de razonabilidad, proporcionalidad, oportunidad? Está refiriéndose usted a el momento en el que la presidenta alude a lo que las recomendaciones de la Comisión con relación a las protestas. Así es. A las protestas. Así es. ¿Usted cree que ahí también debió haber una respuesta del Estado mucho más contundente? ¿Estamos repitiendo errores? Yo entiendo que la presidenta debió decir, han sucedido estos hechos, los vamos a investigar, vamos a estudiar nuestro marco normativo, vamos a ver el tema de la institucionalidad, las facultades, ¿cómo diríamos? El exceso o no del poder funcional y vamos a dar nuestra respuesta como Estado. Vamos a dar nuestra respuesta. Cuando usted dice como Estado, escuchábamos al ministro de Justicia que decía, esto lo atenderá el procurador. ¿Quién es el Estado en este caso? El procurador no es el Estado. Bueno, por eso le hago la pregunta. ¿Quién es el Estado? ¿Quién tendría que salir y darle esa respuesta a la Comisión? El primer ministro tiene que fijarnos la línea de acción política. Y en base a esa línea de acción política que ha sido acordada en el gabinete y coordinada con el Congreso para ver qué marco jurídico le ponemos al sistema de justicia para enfrentar estos temas, qué garantías tenemos. Pero no podemos estar diciendo, mira, ellos nos provocaron miedo, pero así como se cuenta la historia y como lo hemos visto en este momento, no genera miedo a la nueva generación porque la nueva generación no lo ha vivido, no lo conoce. Pero sin embargo estamos desaprovechando
que la delincuencia común, para robarnos un celular, nos mete un balazo, ese miedo, hay que decirle a los chicos, elevado a la enésima potencia, fue la que provocó a esta gente, porque entraban a los pueblos, mataban a los suyos y no obedecían, los acuchillaban, los baleaban, secuestraban niños. Arrasaban con poblaciones. Pero hay que hacer el marco comparativo, pero hemos dejado que la educación caiga en manos de ellos. Javier Vallerriestra, histórico líder del APRA, aparece como firmante de esta demanda. ¿Le ha sorprendido? No, porque he recordado que en la constituyente del 79, él fue quien propuso se ratifique el Pacto de San José. Entonces, él tiene la convicción. Ahora, lo que no nos hemos dado cuenta es que la comisión comenzó con sus dictámenes y la Corte con 2 fallos, protegiendo derechos humanos por la magnitud, ¿no? Pero también ellos tomando en cuenta el tema de las acciones agresivas. Pero con el tiempo se ha ido relativizando. Y ahora que los vemos inofensivos aparentemente y no hemos estudiado su acción política, porque hay acción política de ellos, la ideología no la van a dejar nunca, sin haber estudiado el peligro actual que representan, los vemos como inocentes, iguales a nosotros, y por lo tanto que tienen los mismos derechos que nosotros. Y todo lo consideran agresión a los derechos humanos, pero en comparación con nosotros. No, ellos tienen derechos restringidos, válidamente restringidos, porque son un peligro para el bien mayor, que es la paz social con justicia, la existencia del Estado, de la democracia en la que todos creemos. Y entonces no pueden igualarse a nosotros. Y no me vengan con el tema de que ya cumplió su condena y está rehabilitado. No, señor. Porque este tipo de organizaciones no se rehabilita. Suelte un delincuente avesado, o no lo vemos todos los días. Se libera porque ya cumplió su pena y está rehabilitado y está matando a la semana siguiente. Entonces no nos percatamos nosotros estos temas. ¿Es razonable? ¿Es proporcional? ¿Es un peligro? ¿Dónde está el nivel de peligrosidad? ¿Tenemos que resolver estos temas en abstracto o lo tomamos en la práctica, en la vida diaria? Por eso le digo, hablar del plan Bukele. Póngase, yo estoy encantado con el resultado, pero no con los medios, los métodos. Porque alguna vez dije, Bukele va a terminar como dictador, porque no le va a quedar otra opción. No ve que va a tener que controlar el sistema de justicia, la policía, va a tener que controlar el ejército, va a tener que controlar a los jueces, va a tener que controlar la fiscalía, pero cuando se debilite le van a saltar al cuello e institucionalmente El Salvador va a estar demolido. Corríjame si me equivoco, ¿el Estado le paga $30.000 a Lori Berenson en algún momento durante el gobierno de Toledo? Ordenaron indemnizar. Sí. Sí, pero eso surgió de una negociación entre el Estado, entre el gobierno de entonces, ¿eh? Por eso no tenemos política de Estado, ¿no? Yo he estado hablando de política de Estado en general, pero los gobiernos han venido negociando con la comisión. Por eso es que el representante ante la OEA dice, no vamos a negociar. Correcto, Entonces, pero eso fue producto de una negociación. Así entonces. es. Y usted lo que dice es que eso no se puede repetir. No. Porque ¿qué sentido tendría que el país ahora le entregue un sol a Víctor Polay? Pero claro, estamos premiándolo al que nos ha agredido. Entonces es irracional. Es irracional. Es irracional. Entonces, busquemos la lógica de las cosas, veamos dentro de la institucionalidad cómo trabajar. Ahí tienen que sumar expertos porque nadie es dueño de la verdad. Es correcto. ¿No? Nos faltan cuadros, doctor. Yo creo que sí. Nos faltan cuadros. Cuadros que además tengan experiencia, conocimiento y coraje. Además. Eso sí, porque ahora todo el mundo trata de acomodarse a las circunstancias y cree que eso le hace más popular. No, el líder cuando quiere conducir hacia un objetivo tiene que saber que va a ser sacrificado. No siempre va a llegar bien.
De acuerdo. Yo le agradezco muchísimo. ¿Algún mensaje final que quiera transmitirnos? Sí, es tiempo ya que empecemos a comportarnos y a presentarnos ante el mundo como Estado. Mire, vamos a hacer la puerta de entrada y salida hacia Asia. Ya. Tenemos una posición geoestratégica extraordinaria. Están en guerra el BRICS con el G7. Y nosotros no tenemos una posición como Estado. En el mundo. Ni siquiera lo vemos al interior. Teniendo una posición estratégica, y vamos a enfrentar unos desafíos que nos podrían catapultar al primer mundo, a ese que queremos entrar, a la OCDE. Pero sin embargo, no hay liderazgo. Parece que de ese primer mundo nos vamos alejando. Pero a paso acelerado. Pero por culpa nuestra. Mire, en el escenario hay líderes que tengan una visión de futuro con estas calidades. ¿Tenemos institucionalidad o cada quien juega en las instituciones? ¿Acaso no vemos ahora que la Junta se quiere tumbar a la fiscal se tiene que defender, neutraliza? ¿Qué opinión le merece este enfrentamiento entre la Junta y la fiscal a propósito de la admisión de la demanda competencial por el Tribunal Constitucional el día de hoy? Yo creo que la Junta tiene las facultades de investigar la acción fiscal dentro de los objetivos de la Fiscalía de lograr la persecución del delito. Pero la administración del Poder Judicial y la administración de la Fiscalía no son de competencia de la Junta Nacional Electoral. Este es el documento, justamente ya que lo menciona, lo tenemos ahí, es el documento de admisión de la demanda. El Tribunal Constitucional ha decidido admitir a trámite la demanda del conflicto competencial interpuesta por el Ministerio Público contra la Junta Nacional de Justicia. Como ustedes saben, la Fiscalía considera que no está bien que la Junta investigue a la fiscal. Dentro de la admisión se dice además correr traslado de esta a la demandada para que se apersone al proceso y la conteste dentro de los 30 días útiles siguientes a la notificación, y se refiere a la Junta Nacional de Justicia. En este caso tiene que ver con algunas decisiones que habría tomado la fiscal sobre la ubicación de otros fiscales. Eso usted dice no está dentro de las potestades que tiene la Junta. No, no está, no. Porque eso es gobierno institucional. Por lo tanto, el tribunal podría entonces darle la razón a la fiscal en este caso. A mí me parece más que obvio, porque si no, el principio de autonomía. Mejor que venga la Junta Nacional de Justicia, reemplace a la Corte Suprema y reemplace a la Junta de Fiscales, reemplace a la Fiscal de la Nación, reemplace al presidente de la Corte Suprema como titulares de pliego y gobierne, pues. De acuerdo. Doctor Ibaceta, yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros por varias cosas. No solamente porque nos ha recordado la historia, sino porque nos ha reclamado coraje. Y eso en estos tiempos, la verdad, vale mucho. Vale mucho reclamarle coraje al país, a todos los que desde nuestra posición podemos hacer algo precisamente para defender este país de lo que pasó, para que después de habernos levantado de las cenizas en las que quedamos, no repitamos ese ciclo de nuestra historia. Muchas gracias, doctor Ibaceta. Gracias a usted. Muy amable. Bueno. Vamos a